regresamos entonces a la discusión en el seminario sobre la ciencia, sobre lo no dogmático. Aquí no hay verdades absolutas, todo es susceptible de ser rechazado y todo es susceptible de ser falsado, de ser relevado por una nueva afirmación, por una hipótesis que se convierte en tesis. Entonces no duden en alegarme cualquier punto, si algún estudiante, yo sé que tengo profesionales acá en mi público, en los tres grupos, en los dos grupos que quedaron, sé que tengo ya 2 personas que son profesionales de algunas áreas y que quisieron hacer ingeniería financiera porque quieren fortalecer su perfil profesional. Y si tienen objeciones contra lo que yo digo, háganlas, que así se construye el nuevo conocimiento, no con estudiantes callados, no con estudiantes que muelen y todo lo tragan como que si fuera verdad, sino con estudiantes que dicen: profesor, referenció mal a Descartes. Descartes no escribió eso, Descartes no dijo eso. La interpretación que usted hace de Descartes o de Bacon, Newton, de Galileo es una interpretación espuria que no tiene un fundamento científico o no es parte de lo histórico. Me encantaría escuchar ese tipo de discusiones y me las pueden hacer saber. Ustedes todos tienen mi WhatsApp, ¿cierto? O las quieren hacer en público en el foro de dudas, las pueden hacer allá o las pueden hacer en el mismo foro del grupo. Bueno, vamos a empezar aquí a hablar sobre este cuento de las metodologías de investigación. Voy a partir de Descartes, a partir del discurso del método. Y es que el discurso del método, que son cuatro partes, nos dice: el principio de todo conocimiento es la duda, el principio de la certeza, el principio de la filosofía, de la matemática, de la física es la duda. Usted no puede partir de que hay certezas absolutas. Y esto lo dijo el Señor en una época en la cual los coterráneos de él, de las religiones que habían, no podían creer que alguien se les parara a decir eso. Ya antes, Galilei, Copérnico y otros habían sufrido las consecuencias de nuestra sagrada iglesia, de que la persecución estaba a la orden del día para quien desafiara, por ejemplo, ese temita de que girábamos alrededor del sol o el sol giraba alrededor de nosotros. ¿Cómo se le iba a ocurrir a un señor de estos, que porque tiene un aparato para ver al cielo, hacer afirmaciones tan transgresoras en esa época? Y eso fue lo que empezó a dar fuerza a esos discursos de Newton, de Bacon, de Descartes sobre el tema de la duda, como Copérnico y Galileo, que son esos casos tan recientes, pero antes hubo más personas fallecidas gracias al Vaticano y a esos dogmas, pero no solamente sucedió por la Iglesia católica, apostólica y romana, sino que sucedió en todas las iglesias. El que se atrevía a pensar diferente era segregado, se le aplicaba de una u otra forma mecanismos ostracistas que no dejaran que ese discurso fluyera, porque ese discurso dañaba esa estabilidad de esos grupos sociales que estaban disciplinados creyendo todo lo que venía del clero, sea cual sea su expresión: musulmana, hindú, budista. Hay otra, me gusta mucho esa otra, pero no, la de Japón, donde todas las cosas tienen alma. Pero bueno, en fin, cualquiera que fuese la religión, lo que transgredieran los libros sagrados era algo que punitivamente se trataba, se le castigaba. Pero entonces Newton, Bacon y otros retoman esos textos matemáticos, Leibniz, de miles de años, que habían dejado en punta los árabes, toda esta gente de el área de Turquía, también unos africanos, unos textos interesantes, Grecia con sus diferentes actores, y es donde empieza el cuento. Antes de ellos, pues estuvo Platón, Sócrates,
que eran unos idealistas, Aristóteles, que partían de que la materia era creada por el espíritu, pero ya aquí estos estaban 1500, 1800 años más maduros que aquellos. Entonces ya se le habían parado a las religiones y le dijeron, no, qué pena, pero aquí el asunto es que la materia es la que crea la concepción de espíritu y pasamos del idealismo a los principios de lo que sería el materialismo. Este es el inicio del materialismo y es aquí donde la ciencia empieza a coger su carácter de ciencia. Entonces, el modelo básico parte de plantearse una pregunta a partir de la duda, dudar de todo, de algo, concretar esa duda, explorar esa temática en torno a la materia de la pregunta, a la temática específica, formular una hipótesis, es decir, una afirmación inestable, una cuasi verdad, lo que la noción te lleve a plantear como lo que podría ser la solución a esa pregunta. Es decir, una solución endeble, pero que vas a someter a prueba mediante un curso de acciones que se denomina experimental y que lo que intenta es rechazar la hipótesis. Cuando ustedes lean artículos científicos de gente que está tratando de afirmar la verdad, pues eso no es ciencia, porque es que la verdad no se afirma. La verdad es la verdad transitoria, pero no se afirma. Usted lo que hace es siempre intentar rechazar sus propias hipótesis y si no las puede rechazar, ya se vendrán otros 10 o 20 académicos y la intentan rechazar para construir ciencia. Si esa hipótesis sufre por lo menos 5 años de experimentación y no logra ser rechazada, se convierte en una tesis y es una verdad estable en una etapa del tiempo. Suponiendo, miren la tesis de la economía, inflación, desempleo. Era la tesis de los clásicos y de los neoclásicos, pero vaya a ver qué dejó, no la pandemia, pero vaya a ver qué dejó en la economía la crisis de 2008 y la emisión de dinero fiat que hace Estados Unidos y Europa para paliar la crisis de 2008, que luego en el 2015 generó un proceso también de réplica inflacionaria, pero que pospandemia nos genera una cosa que se llama la estanflación, que no estaba en los libros de economía escrita como ellos la habían planteado. Que cuando usted emitía esa cantidad de dinero deberíamos tener una inflación brutal en ese momento, pero se cayó eso que ya habían probado los matemáticos economistas de, sí, de décadas pasadas, pero que ahora con el actor China dentro de la ecuación mundial y un mundo multipolar hacen que el resto de países estén viviendo una cosa que se llama estanflación, que es que no crece el Producto Interno Bruto, pero sí crece el valor de las cosas, de los productos y servicios. Crece el índice de precios al consumidor sin que haya una mayor producción. Es decir, se congela la producción industrial, el actor privado deja de producir, pero la economía sigue creciendo en inflación, en precios de productos. Eso no estaba en los libros de economía, eso no podía pasar de acuerdo a las experimentaciones, eso no era parte del discurso teórico. Pero ahora ya tenemos dentro de los nuevos libros de economía nuestros premios Nobel van a incorporar eso y parte de la teoría de juegos en lo que es los nuevos conceptos y principios de la economía. Entonces, lo que quiero contarles es que al final de eso se tienen que divulgar esos resultados obtenidos y el proceso que se utilizó para alcanzarlos para plantearse una nueva pregunta o intentar falsar de nuevo a través de otras experimentaciones esa hipótesis planteada. O si no, con el tiempo se va convirtiendo en un paradigma o lo que se denomina, pues Thomas Kuhn lo estableció como el término paradigma, que es como una tesis, una verdad de momento. La verdad que había de momento con los átomos hasta donde llegó el señor Niels Bohr, donde llegó Einstein, era una. Cuando llegaron estos señores y plantearon este otro mundo de lo cuántico, se cayeron esas verdades. Esas tesis que había acerca de la composición del átomo, de las estructuras, de las fuerzas,
caen totalmente y ya entramos en la cuántica con unas nuevas hipótesis que en este momento, muchas de ellas ni el mismo Einstein logró resolverlas, dejó planteadas algunas y hoy otros actores, otros autores físicos están planteándose nuevas a partir de lo que él propuso en su momento. Entonces, este es el modelo básico del método científico, que es partir de la duda y seguir el ciclo de la falsación para continuar la generación de nuevo conocimiento. Ese es el mundo que nos espera y así es como construimos un mundo mejor. Así es como hemos llegado al celular, al computador, al carro que nos transporta, al tren o al metro. Hemos llegado es por la falsación, no por la certidumbre. Si estuviéramos todavía parados en el dogma, no estaríamos avanzando en ciencia como lo hemos hecho. Estaríamos todavía estancados en modelos dogmáticos donde no podríamos hacer este tipo de avances en física, mecánica, electrónica, computación y soluciones para la humanidad. Entonces, hasta aquí llegamos hoy de nuevo. Lo que quiero decirles es que las metodologías en esos artículos que ustedes están leyendo en Science Direct y en Scopus les van mostrando esto. Esto es lo que ustedes ven siempre en la introducción y en lo que se denomina metodología. Introducción, metodología, plantearse una pregunta, explorar la temática, formular una hipótesis, establecer metodología, aquí es donde quiero que pongan como ingenieros en formación su óptica, su análisis y todo esto para obtener unos resultados y divulgarlos. Si me fue bien, bien, si no me fue bien, contar los resultados que no obtuve. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que el experimento estuvo mal aplicado, pudo haber sido que el experimento estuvo mal diseñado, pero todo aporta al nuevo conocimiento en la medida en que seamos juiciosos y no tengamos pretensiones de querer formular afirmaciones de verdad. Quien está en ciencia no puede creer que está buscando la verdad, siempre está buscando falsar hipótesis. Éxitos, que la ciencia los bendiga y que obtengan nuevos conocimientos en la lectura de los artículos de esta semana. Excelente como van, espero que sigan leyendo bastante y la otra semana vamos a entrar con una ampliación de este tema. Vamos a entrar con Satoshi Nakamoto y el concepto de Bitcoin. Vamos a mirar cómo esto es un excelente ejemplo de lo que hoy en día nos tiene con las criptomonedas nacionales en curso. Un abrazo, felicidades, que lean bastante, que son 4 horas que tienen que gastar leyendo esta semana, más el video que tienen que presentar de mínimo 6 minutos sobre el artículo que los apasiona. Sigan leyendo. El que no lee no va a poder plantear ni siquiera un párrafo de un marco teórico. El que no lee no puede formular una pregunta. El que no lee no va a poder plantear una investigación. Necesitamos leer y para eso es el seminario. Dense la oportunidad de leer. Éxitos.